Estamos con el canon de los primeros cristianos, que es el canon de Alejandría. Y en esta vez vamos a analizar el libro de Tobit. Para todos aquí en este canal, un cordial saludo. Bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesús y gracias por apoyarnos, por estar aquí en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Estamos analizando el canon que utilizó nuestro Señor Jesús y los primeros discípulos, los apóstoles y todos los primeros seguidores de Jesús. Y en esta vez vamos a analizar el libro de Tobit. Ya analizamos el libro de sabiduría y ya sabemos por qué razón no está en la Biblia judía y en la Biblia de los protestantes. Porque en el año 90, en el primer siglo, los judíos que no creyeron en Jesús le quitaron los libros deuterocanónicos, que esos libros ya estaban vinculados en la Biblia de Alejandría, el canon de Alejandría. Y en el año 90, estos judíos le quitaron los 7 libros deuterocanónicos y se formó el canon de Palestina, que ese es el canon que utilizan los protestantes. Eso lo aprendimos en el pasado video. Y miramos el libro de sabiduría, porque en el libro de sabiduría está el vivo retrato de lo que los judíos le iban a hacer a nuestro Señor Jesús, que se iban a burlar, que lo iban a maltratar, que lo iban a crucificar, lo iban a hacer de todo con él. Y ese libro es el vivo retrato de lo que le iban a hacer a Jesús. Y lo escribió el autor sagrado unos 200, o no le pongamos 200, 100 años antes de que llegara nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a analizar a Tobit, porque este libro también no está en el canon palestino, está en el canon de Alejandría, que fue el que utilizó nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a analizarlo, el libro de Tobías. Entonces, ¿por qué razón los protestantes no lo tienen en sus Biblias? ¿Hay alguna razón? ¿Hay alguna razón? Entonces, este libro de Tobías, o Tobit, es uno de los libros que está en este canon, el canon de Alejandría, que fue el que utilizó nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué sabemos que ese es el canon que utilizó nuestro Señor Jesús? Porque no estaba el canon de Palestina. El canon de Palestina que utilizan los judíos y utilizan los protestantes apareció en el año 90 del primer siglo. Más o menos por ahí apareció este canon, el canon palestino. Entonces, por la lógica, se sabe que el canon que utilizó nuestro Señor Jesús fue el canon de Alejandría. Entonces estamos con este canon es del siglo I, los libros que utilizaron nuestros primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, recordándoles también que en Antioquía es por primera vez donde los seguidores de Jesús reciben el título de cristianos, y también en Antioquía es por primera vez a la iglesia que funda nuestro Señor Jesús. Se le llama Iglesia Católica, como lo dice San Ignacio de Antioquía, este discípulo que es de San Juan y discípulo de San Pablo. Dice: donde están los feligreses está el obispo, y donde está el obispo está la Iglesia Católica. Lo dice San Ignacio de Antioquía, un discípulo
de San Juan y de San Pablo. Primer siglo comprende del año 0 al año 99, estamos en este siglo, mirando los escritos de los primeros cristianos, y hemos encontrado los libros deuterocanónicos del segundo canon. Ya miramos sabiduría, aquí lo tengo resaltado en color rojo porque ya lo miramos, y vamos a analizar hoy el libro de Tobit con 14 capítulos. 14 capítulos. Entonces, les recuerdo acá en este generador de caracteres que el canon de Alejandría es el canon que utilizó nuestro Señor Jesús. Bueno, muy bien. Seguimos avanzando. Entonces vamos a analizar el libro de Tobías. ¿Por qué razón no lo tienen los protestantes en sus Biblias? Hay una razón. Entonces vamos a analizar. Bueno, resulta que este libro, el libro de Tobit o Tobías, nos cuenta que el papá de Tobit se llama Tobiel. Y Tobit tiene una esposa que se llama Ana, su esposa. Tobit y su esposa Ana. Y esta pareja tuvieron un hijo y le colocaron el nombre Tobías, famoso Tobías, que es por el cual también se dice que es el nombre del libro de Tobías. Y encontramos también en este libro de Tobías o Tobit, encontramos otro personaje, Sara, que Sara es hija de Raguel y Emna. Y también tenemos un personaje aquí en este libro que se llama el ángel Rafael. Vamos avanzando. Entonces, ¿qué le pasó? Entonces tenemos ya de personajes, tenemos a Tobit, a Tobías y Sara y Rafael, estos personajes. Bueno, Tobit y su esposa Ana, sobre todo Tobit hacía muchas obras, muchas obras de caridad. Entre esos estaba enterrar a los muertos israelitas, porque era que en ese entonces llegaban y los malvados asesinaban a israelitas y los dejaban tirados, los botaban, no les daban sagrada sepultura, y Tobit se encargaba de darles sagrada sepultura a esos cuerpos y daba muchas limosnas. Pero resulta que también con el tiempo este señor Tobit quedó ciego a causa de que unos pájaros al voltear a mirar hacia arriba le lanzaron excremento, y dice ahí el libro de Tobit que le cayó en los ojos el excremento caliente y le produjo unas escamas y quedó medio ciego. Y luego pues él fue a donde los médicos para que le curaran, y entre más le echaban remedios pues no se sanaba, sino se ponía más ciego y quedó ciego. Y además este señor Tobit había prestado un dinero a un pariente, y ya llevaba sus buenos años de ese préstamo. Entonces con el tiempo Tobit le dice a su hijo Tobías que habría que ir a cobrar ese dinero, habría que ir a ese lugar a cobrar el dinero. Entonces Tobit le dice que se busque un acompañante, que buscara por ahí a alguien de confianza para ir a cobrar ese dinero. Y desde luego entonces Tobías buscó una persona que le acompañara, a un joven. Y entonces resultó que quien se le apareció como acompañante, ese joven, era como, se manifestó que era alguien de la familia, y es el ángel Rafael. Pero ahí a Tobías no le manifestó que era un ángel, sino
que no, que sí, que era un pariente y que lo podía acompañar y con mucho gusto. Y entonces Tobías le decía que, o hicieron un contrato de que él le pagaba por esa compañía, que él le pagaba por esa compañía. Entonces por eso sería bueno que leyeran este libro. Este libro no lo van a encontrar ustedes en las Biblias protestantes. Ese libro lo tiene la Biblia católica, que es la que tiene los deuterocanónicos, el canon que utilizó nuestro Señor Jesús. Les recomiendo que lo lean, son 14 capítulos muy interesantes, ayuda mucho a las parejas y a los matrimonios. Bueno, entonces resulta que dentro de los personajes que estamos hablando ahí, pues está Tobi, y Tobi queda ciego, que es el papá de Tobías, queda ciego. Y esta muchacha Sara, que es hija de donde va a ir Tobías a cobrar el dinero, que es un pariente, ella está soltera. Pero resulta que nos cuenta que está soltera es porque un demonio le ha matado los maridos que ella consigue. En la noche de boda, cuando van a la noche de boda, los maridos los mataba este demonio. Inclusive ahí narra la historia, el demonio se llama Asmodeo, pero los mataba antes de que el joven estuviera con ella sexualmente, para que me entiendan. Entonces la muchacha estaba virgen. Ella se casaba, hacían el compromiso, pero por la noche este demonio le mataba el marido a la muchacha, y ya llevaba 7 maridos. Por eso es bueno que lean la historia, lean este libro de Tobías, para que puedan entender el contexto de esto. Bueno, entonces resulta que Tobías, por su ceguera, por haber quedado ciego, y aparte de que como hacían muchas obras de caridad, y entre esas estaba la de enterrar los difuntos, los israelitas, no los dejaban por ahí tirados, sino les daba sagrada sepultura. Entonces él hizo una oración al Señor, le oró, era más bien que se muriera, que él se quería morir. Y Sara, por estar soltera también, ya 7 maridos, imagínense, no, el demonio se los mataba. Entonces ella también hizo una oración para que se muriera, para morirse. Y bueno, y entonces en toda esta historia Tobías, cumpliendo la orden del papá de Tobi, se consiguió al muchacho y se fueron a cobrarle al deudor del dinero. Y por allá pues el ángel Rafael, pero Tobías no sabía que era un ángel, se le presentó como un muchacho común y corriente, una persona. Y el ángel Rafael le recomendó, ahí en el texto sagrado tiene otro nombre, no le dice que es Rafael, hasta este momento no le dice que es un ángel ni que se llama Rafael, no, le dice otro nombre ahí. Por eso es bueno que lean el libro. Y resulta que le recomendó que sería bueno que se casara con esta muchacha Sara, que Sara es hija del pariente Raguel y Emna, y estos son parientes de Tobi, el papá de Tobías. Y Rafael le aconsejó que se casara, y ahí hay una historia también que de un famoso pescado que el Rafael le dijo que le sacara la hiel, le sacara el corazón y el hígado, que los iban a necesitar. Pero eso sí se lo voy a dejar ahí para que lean el libro de Tobías y puedan entender. Bueno, resulta que cuando ya llegó el momento en todo ese viaje por allá, pues sí, el muchacho Tobías se enamoró de Sara, se casaron, hubo la fiesta, fueron como 2 semanas de fiesta. En ese entonces las fiestas de matrimonio eran largas, eran de bastante tiempo.
Todo eso ya sucedió. Entonces cuando volvió Tobías a la casa de su papá, Tobi, él le dice, lo llama y le dice: mi hijo, vamos a acordar cuánto le vamos a pagar a este joven que lo acompañó y como hay que pagarle, de todas maneras hay que pagarle. Entonces Tobi llama a Tobías para acordar el pago al joven. Entonces dice: bueno, ¿y cuánto le vamos a pagar? Bueno, ahí acuerdan. Entonces cuando llaman al joven, que viene a ser el ángel Rafael, entonces el ángel Rafael lo llama a los dos a solas, se lo llevó a solas y le hace una confesión, ahí le confiesa. Y entonces esa confesión ya la vamos a encontrar en el capítulo 12, versículo 12, y ahí es donde el ángel ya le dice que él no es una persona humana, sino es un ángel enviado por el Señor. Y entonces es cuando inclusive le preguntan: bueno, ¿y cómo lo hacía para comer? Porque nosotros lo mirábamos que comía y estaba con nosotros. Entonces ahí le dice: no, eso era ustedes miraban una visión. Y entonces en el capítulo 12, versículo 12, encontramos una frase que después de que les manifiesta que él es el ángel Gabriel, les dice: pues bien, Tobi, dice, mientras tú y Sara oraban, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor para que Él las tuviera en cuenta. Ahí el ángel le manifestó. En ese momento el ángel Rafael le dijo a Tobi, porque Tobi hizo una oración al Señor que lo sanara o que se muriera. Y Sara igualmente, que también ella ya no quería estar soltera, hizo una oración. Entonces dice aquí que Rafael le dijo a Tobi: mientras tú y Sara, porque el uno en un lado y el otro en el otro oraban, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor para que Él las tuviera en cuenta. Yo quiero que tengan en cuenta muy bien esto acá. Aquí es donde está la doctrina católica de que los santos, la Virgen María, pueden recibir nuestras oraciones, las de nosotros, y presentarlas ante Dios. Recibir nuestras oraciones y presentarlas ante Dios. Ese texto es lo que nos enseña. Esa es la enseñanza teológica de este texto de Tobías 12:2. ¿Y por qué razón no la tienen los protestantes? Porque a ellos se les cae y no les sirve, porque ellos, los protestantes, quieren tumbar esa doctrina con un texto que tienen, que es primera de Timoteo 2:5, donde dicen que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, pero no explican por qué, porque a ellos no les conviene. Porque primera de Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, pero pagando la deuda en la cruz, ser crucificado, derramar su sangre, derramar la sangre en la cruz. Eso solamente lo hizo Jesús y no lo va a hacer ningún otro, ni lo hizo la Virgen María, ni San Pablo, ni San Pedro, ni San Esteban, ni San Felipe, nadie, solamente Jesús, el único que pagó la deuda. Pero que se pueda hacer oración, el mismo texto, primera Timoteo 2, del 1 en adelante, dice que se puede orar, hacer rogativas, oraciones, pero eso sí no lo dicen los protestantes. Y aquí es donde está la doctrina que se les cae a los protestantes, de que alguien pueda hacer mediación de oración, porque aquí lo está diciendo Tobías 12:12. Mientras ustedes oraban, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor para que Él las tuviera en cuenta. Entonces, si este ángel dice eso, que recibía las oraciones,
con mayor razón la Santísima Virgen María, la mamá del Señor, porque eso lo dice el Salmo 45:12. El Salmo 45:12, cuando se refiere a la reina que está en el cielo, que está allá en el cielo, sentada a la derecha de su Hijo Jesús. Dice que implorarán tu favor los ricos del pueblo. Que esa es una doctrina que tumban los protestantes, argumentan que el único mediador es Jesucristo, que nadie puede rogar, pero la mentira es porque no es la mediación que hizo Jesús de pagar la deuda. Es que Timoteo, 1 Timoteo 2:5 es esa, nadie podrá mediar pagando la deuda, solo Jesús, pero de oración sí, cualquiera. Es que ellos mismos en sus cultos hacen oración, los pastores hacen oración por otras personas. Es más, y hacen hasta campañas, dice, hay campaña de oración para orar por los enfermos. ¿Y quiénes son los que oran? Pues los pastores. ¿Se ve cómo es que se les cae la mentira? Y este libro no lo tienen los protestantes en su Biblia, porque se les cae la doctrina de tumbar que María puede mediar por nosotros en oración. ¿Y por qué la quitaron en 1825? Porque todos estos libros, los deuterocanónicos, los llevaba las Biblias protestantes hasta 1825. Es que la que les quitó esos libros fue las Sociedades Bíblicas Unidas, porque son protestantes. Entonces se dieron cuenta, no, esto no nos sirve, porque aquí nos afirma la doctrina de que los santos, los que están cerca al Señor, pueden rogar por las personas. Y aquí nos lo cuenta este texto. Dice, mientras ustedes oraban, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor para que Él las tuviera en cuenta. Y esa es la razón por la cual los protestantes no tienen los libros deuterocanónicos en sus Biblias, porque cada uno de esos libros tiene algo que no les conviene a los protestantes. Por ejemplo, el libro Los Macabeos. En el libro Los Macabeos está la doctrina del purgatorio. Está la doctrina del purgatorio. Y después vamos a analizar. Cada libro tiene su detalle por esa razón, no están estos libros en la Biblia protestante, que es el canon de Palestina. El canon de Palestina, que eso lo hicieron los judíos no creyentes en Jesús. Pero el canon de Alejandría es el canon que utilizaron los primeros cristianos, seguidores de Jesús, y el mismo nuestro Señor Jesús, el canon de Alejandría. Ahí les dejo, tomen nota, analícenlo y piénsenlo cuáles son las razones por las cuales los protestantes no quieren tener los libros deuterocanónicos en sus Biblias, porque hay muchas cosas que a ellos les tumba lo que predican en contra de la Iglesia Católica. Esa es la razón, no es otra razón. Yo ya me voy despidiendo de este libro, después viene otro porque nos quedan otros. Ya hemos mirado Sabiduría, hemos mirado a Tobit, nos queda Esther, nos queda Barú, nos queda Macabeos, para analizarlos aquí en esta catequesis. Voy a empezar a despedirme. Muchas gracias a todos. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbete, compártale a otros. La invitación es para que hagan sus anotaciones a nuestros hermanos separados o protestantes, lean estos libros. La gran mayoría de protestantes dice, es que yo utilizo la Biblia católica. Pues entonces lea Tobías. Si utiliza la Biblia católica, lea Tobías. Porque como dicen que si no está en la Biblia es una mentira.
Pero hay muchas cosas que no están en la Biblia y no son mentiras. Por ejemplo, que yo sepa, la palabra Biblia no está en la Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. La palabra capítulo, por ejemplo, o versículo, o Trinidad, por ejemplo. Trinidad no está en la Biblia. ¿Y será que no creemos en la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Purgatorio no está, eso es verdad, pero está la enseñanza del purgatorio. No está la palabra oxígeno. ¿Y será que no creemos que nosotros necesitamos oxígeno? La palabra petróleo no está. ¿Y no creemos que el petróleo exista? Es razón de esto. Yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Ánimo. Lean la Biblia, lean este libro, lean toda la historia, es muy bonito. Recomiéndenselo, ojalá, sobre todo a quienes se vayan a casar y estén pensando en casarse. Es muy importante. Y también para los matrimonios pueden leer este libro. Trae buenísimas enseñanzas. Cuáles son las oraciones que inclusive que hay que hacer dentro del matrimonio. Yo voy cerrando mi cortinilla aquí. Me despido, muchas gracias, que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga siempre.